dar inicio a esta nueva asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Bueno, antes, buenas tardes a los mayores contribuyentes y bueno, a los concejales. Y para comenzar, invito a la señora Victoria Peralta a izar el pabellón nacional. Buenas tardes. Siendo las 19:14 horas del día 9 de abril de 2025, en la sala de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, se da inicio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes con la presencia de los concejales Caprilia Alberto, Colabianchi Pierina, Dadín Juan Carlos, Deleville Mario, Foti Lucas, Franzoni Melissa, Landa Gerardo, Rosa Marianela, Spitalnik Ana y los mayores contribuyentes Vina Guillermo, Calderón Tamara, Cipriano Claudio, Cunningham Graciela, Díaz Ernesto, Ibáñez Telio Graciela, Marván María, Peralta Pedreira Victoria, Reyes Saldo y Juárez Karina. Preside esta sesión su titular, el concejal Naboni Ricardo. Se da lectura al decreto de presidencia número 20 de 2025. Visto el expediente letra S número 323 del 25, Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, las facultades conferidas por el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al presidente del Consejo Deliberante, y considerando que habiéndose sancionado con fecha 19 de marzo de 2025 la ordenanza preparatoria número 1558 del 25, que a tales efectos se debe dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por los artículos 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por ello, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, en uso de sus atribuciones, sanciona el siguiente decreto de presidencia. Artículo primero. Convóquese a los señores concejales y mayores contribuyentes, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a constituirse y sesionar como Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 9 de abril de 2025 a las 18:30 horas, a los fines de dar tratamiento al tema mencionado ut supra. Artículo segundo, comuníquese, regístrese y archívese, Verónica, 21 de marzo de 2025. Ahora se va a dar lectura a la ordenanza preparatoria 1558 del 25. Visto el expediente letra S, número 323 del 25, elevado por el Departamento Ejecutivo, la necesidad de actualizar la normativa vigente y considerando que mediante el expediente letra S, número 323 del 25, el Departamento Ejecutivo eleva un proyecto de ordenanza fiscal impositiva, que los artículos 193, inciso 2 de la Constitución Provincial y el 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establecen el procedimiento para la creación o aumento de tributos municipales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza preparatoria. Artículo primero. Apruébese la ordenanza fiscal impositiva. Artículo segundo. Apruébese la ordenanza fiscal impositiva en su parte general y especial, que como anexo 1 forma parte de fojas 2 a fojas 67 del expediente letra S, número 323 de 2025. Artículo tercero. Apruébese la ordenanza fiscal en su parte impositiva, que como anexo 2 forma parte de fojas 68 a 116 del expediente letra S, número 323 del 2025. Artículo cuarto. La ejecución de la presente normativa será de aplicación a partir de la promulgación de la ordenanza definitiva. Artículo quinto. Comuníquese, regístrese y archívese. Registrado bajo el número 1558 de 2025. Bueno, continuamos con el orden del día, la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales. Tema del día, Ordenanza Fiscal Impositiva 2025.
Sí, concejales. Señor presidente. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer término, dar la bienvenida y las gracias a todos y a cada uno de los mayores contribuyentes de los diferentes espacios que esta tarde-noche nos acompañan. Como cada uno sabe, esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes tiene como objetivo el tratamiento y el debate sobre la ordenanza fiscal impositiva del 2025. Esta ordenanza fiscal es una herramienta económica fundamental a la hora de poder generar los recursos necesarios para brindar a cada vecino, a cada vecina las prestaciones básicas, indispensables y necesarias. Como siempre, a la hora de determinar los incrementos, se analizan distintas variantes, distintas posibilidades. Todos conocemos el contexto económico nacional en el que estamos, extremadamente difícil. En consecuencia, siempre se tiene en cuenta el no desfinanciamiento de la municipalidad, el bolsillo de los vecinos y buscar, teniendo en cuenta estas posibilidades, brindar el mejor servicio posible. Más allá de los consensos a los que siempre se está abierto, es decir, escuchar las sugerencias que se nos puedan sugerir, algunas son tomadas en cuenta porque son válidas, otras a veces no se pueden llevar adelante, pero siempre está la posibilidad de consensuar, de acordar, de dialogar de parte del Ejecutivo Municipal. Desde hace tiempo atrás, para buscar la manera de que el incremento de las tasas sean lo más adecuadas posibles, estas se logran a través de variables consensuadas en su oportunidad. Estas variables de adecuación tributaria están contenidas en el capítulo 25 de la Ordenanza Fiscal Impositiva y son las siguientes. A la hora de determinar los servicios generales que tienen que ver con la ruralidad, se tienen en cuenta el precio de combustible, el precio de un camión, el de novillo y el salario municipal. Para los servicios generales urbanos, precio de combustible, el camión, los salarios municipales y el índice del INDEC. Y una única variable para determinar el incremento de marcas y señales. En todos los casos se busca el punto medio. Los servicios generales que tienen que ver con la ruralidad van a tener en esta oportunidad, y aplicando estas variables antes mencionadas, un 10% de incremento. El mismo monto del 10% es para los servicios generales urbanos. Y los que sufren un incremento un poquito mayor debido al incremento del precio del novillo es marcas y señales, que tendrá un 38% de incremento. Existen algunos pequeños ajustes por errores anteriores, otros ajustes por redondeo, buscando simplificar a la hora del pago del tributo. Esta ordenanza fiscal impositiva no contiene grandes diferencias con la ordenanza fiscal anterior.
bueno, se aplicaron las variables y bueno, esto es básicamente lo que es esta ordenanza fiscal impositiva 2025 que hoy buscamos aprobar, y dejamos abierta la posibilidad al diálogo, al debate. Por ahora nada más, señor presidente. Bueno, muchas gracias, concejal. Sí, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el concejal Dadín explicó los porcentajes de aumento que propuso el Departamento Ejecutivo mediante el uso de las variables que fueron aprobadas por este Consejo Deliberante, sabiendo que para la modificación de la OFI, ya sea la suba, la baja, es necesario que todas las decisiones que estén relacionadas con las tasas y los servicios y los derechos pasen por este Consejo Deliberante, porque para eso somos concejales y también para eso son llamados los mayores contribuyentes cuando es el aumento o la creación de algún impuesto, de alguna tasa. Lamentablemente, una vez más, sabemos que el Departamento Ejecutivo ha incumplido con la norma, con esta norma, que el 18 de diciembre, todos los que estamos hoy acá sentados, vinimos, la trabajamos y la apoyamos. Voy a dar mi fundamento de mi votación y está relacionado con la OFI. Sí, si me permite. Sí. Porque no porque me dio la palabra, así que tengo el uso de la palabra yo. Sí, si me corta, me está cortando el fundamento. Por eso le pregunté. Me está cortando el fundamento. No, y yo le dije que no. Perfecto. Cuando termine, concejala, voy a hacer una aclaración para los concejales y mayores contribuyentes. Gracias. Continúe, por favor. Bien. Teniendo en cuenta que debemos aprobar o desaprobar estos valores en las asambleas, como concejales de la oposición, solicitamos un pedido de informe con respecto al cobro de un servicio aprobado por la mayoría, por el oficialismo y por los mayores contribuyentes que representan al oficialismo, en donde a partir del 1 de enero los micros que ingresaban a la localidad de Punta del Indio debían abonar 100.000 pesos por cada uno que ingresaban. En el día de ayer, o de antes de ayer, ya no recuerdo la fecha, el Ejecutivo nos responde con un decreto hecho por el intendente interino, Gustavo Barbé, del día 7 de marzo, ya habiendo pasado enero y febrero, en donde él solo, por su propia cuenta, determinó, haciendo caso omiso a lo que esta Asamblea de Mayores Contribuyentes determinó el 18 de diciembre, en cobrarle en vez de 100.000 pesos, 25.000. En la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 18 de diciembre se dio un debate arduo con respecto a los valores para los micros no residentes, en donde los concejales del oficialismo apoyaron y sustentaron con su debate el por qué debían cobrárseles 100.000 pesos a los micros que venían de afuera. El primer papel que a nosotros nos llega del cobro fue el fin de semana del 4 de enero, del 4 y el 5 de enero, en donde la municipalidad nos informa, ¿sí?, bajo firmado, ¿no?, por los funcionarios, que solamente ingresaron a la localidad de Punta del Indio 5 micros no residentes, a las cuales se le cobraron a 4 25.000 pesos y a uno 20.000 pesos, evadiendo totalmente el trabajo de los concejales, oficialistas en este caso, y de los mayores contribuyentes que estamos hoy nuevamente acá sentados, y que la verdad la pregunta es, ¿para qué se envía un proyecto hecho por el Departamento Ejecutivo que nos pide que lo trabajemos y que lo aprobemos porque necesita el aumento, si se autodesfinancia bajando el valor de 100.000 a 25.000 pesos? La verdad que es una locura y no es de determinación del intendente hacerlo. Lo puede hacer y después debe enviar un decreto al Consejo Deliberante de referéndum para que se apruebe o no. No lo hizo. No lo hizo. Y es más, lo hizo con fecha de marzo, ya habiendo pasado el tiempo en donde debería haberlo enviado. Entonces vuelvo y me pregunto
¿para qué estamos hoy acá? Porque si mañana al intendente se le ocurre bajar alguna tasa, bajar algún servicio porque él lo determina así, y nosotros se lo seguimos permitiendo, va a seguir sucediendo. Y no funciona de esa manera, es ilegal. Además de todo esto, obviamente, que la municipalidad, por el cobro de esta tasa, en general, ¿no? Porque nosotros los vemos por Rafam y vemos que en el uso de playas y riberas, que es en los micros, los vehículos, los kayak, bueno, cobró casi 3 millones de pesos. Cuando sabemos, porque todos creo que hemos ido un fin de semana a Punta del Indio, y no ingresaban menos de 20 micros por fin de semana, no de acá del pueblo. Cuenten la cantidad de plata que la municipalidad perdió, que los vecinos de Punta Indio perdimos, porque el Departamento Ejecutivo no trabajó de la manera que debería haberlo hecho. Concejala, la debo interrumpir porque... Interrúmpame como siempre, señor presidente. No, tengo un rol, este Consejo Deliberante tiene un funcionamiento, usted lo conoce, y lo que entiendo que es una argumentación, todavía usted no hizo la introducción, no habló nada. Lamento que hayan elegido este modo, no habló ni siquiera, mencionó este proyecto. Yo entiendo que esta puede ser su argumentación y puede ser su explicación y eso está válido, pero tenemos que mínimamente encauzarnos en el debate. Lo puede hacer, pero son las primeras palabras de ese bloque de este tema. Eso trataba de decirle cuando usted no me lo permitió. Entiendo que solo digo que encauce de qué estamos hablando, porque está hablando de otro tema. De momento, yo entiendo, conozco el tema, por lo menos los concejales lo conocemos, entiendo perfectamente de lo que está hablando, es válido para la argumentación, pero está hablando de otro tema por el momento. Entonces quisiera pedirle al bloque, y discúlpenme por la interrupción, porque no deseo hacerlo, me parece muy bien lo que está planteando, pero necesita al menos encauzar el tema y luego continúe y explíquelo y explíquenos a todos. Pero de momento no tomó una sola palabra del proyecto que estamos tratando. Está bien, yo lo conozco, pero los demás no lo conocen y lo tengo que hacer del rol que tengo como presidente porque está hablando de otro tema. Entonces, le pido eso nada más y continúa sin ningún problema. Señor presidente, y le agradezco. Pero cuando está hablando de que no cumplieron con la OFI que se aprobó hace 3 meses, en diciembre, ¿qué es lo que no está hablando del tema? No entiendo. ¿De qué estamos hablando? De la OFI. ¿De la OFI anterior? Señor presidente, tenía la palabra yo. ¿Le puedo consultar, señor presidente? Dígame usted, ¿de qué me permite hablar? ¿Cómo? ¿De qué me permite hablar? Mire, yo entiendo que... Porque usted es el que nos va a dirigir. Entonces, como oposición, usted me corta la palabra. Yo me estoy refiriendo a la OFI, porque estoy hablando puntualmente de un servicio que el valor se determina en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, en donde el Departamento Ejecutivo, firmado por el Intendente interino Gustavo Barbé, determinó una baja del servicio que está dentro de la OFI, que de hecho la OFI nueva, con ese servicio y ese punto que yo estoy explicando, viene con un aumento del 10%, el valor es de 110.000 pesos, y usted no me deja hablar. ¿De qué quiere que hable? ¿De los payasitos? No. ¿Usted entiende lo que... ¿Me va a dejar hablar o no? ¿La estoy dejando hablar? ¿No me está dejando hablar? No. Me está diciendo de lo que tengo que hablar. No. Y yo estoy hablando de la OFI. De la OFI 2025. Porque el aumento de los micros de la OFI 2025 fue de enero. Entonces estoy hablando del incumplimiento de la OFI que ustedes nos piden que hoy volvamos a aumentar para que lo sigan incumpliendo. Estoy fundamentando por qué no voy a dar mi voto positivo. Y yo no fui claro con lo que dije porque... No fue claro porque me está diciendo de lo que tengo que hablar. Me parece que fui claro. De todos modos, yo dije que no voy a cercenarla. Le pedí permiso. Me cortó mientras yo estoy hablando. Me parece que quiere plantear un debate que... Está perfecto. Pido un cuarto intermedio, señor presidente. Pido un cuarto intermedio, señor presidente. Pido un cuarto intermedio. Se pone a consideración un cuarto intermedio. Por los votos positivos. No me permiten el cuarto intermedio. No, perfecto. Todavía no se votó. Todavía no se votó. Sí. Vamos a votar y está por mayoría el cuarto intermedio queda aprobado. Bueno, concluido el cuarto intermedio,
Continúa con el uso de la palabra la concejal Franzoni. Señor presidente. Sí. Gracias, señor presidente. Me parece que, me quiero referir a lo que pasó, porque me parece que la concejal Franzoni tiene todo el derecho, como cualquiera de los concejales, o hoy los mayores contribuyentes, de poder expresarse sobre el tema en cuestión, que es la OFI. Y obviamente que está haciendo referencia hacia otras cuestiones que pasaron hace 4 meses y una falta grave, y usted sabe, porque conoce bien el reglamento y conoce las leyes, que lo que acaba de cometer el ahora secretario de Gobierno Barbé al firmar un decreto como intendente interino. Voy a abocarme muy cortito a lo que tenemos en esta OFI, ya que están solicitando una nueva actualización de las tasas, y yo lo único que pienso es que, lo pienso y lo creo, que el gobierno vive en otra realidad, porque si no, no hubiéramos tenido 2 intendentes por más de 3 meses. Pero más allá de eso, hay que decir que hoy están solicitando un 10% de actualización según las variables, pero no le están dando la contraprestación que merece el vecino, porque son recurrentes los pedidos, pero también se pueden ver recorriendo solamente un poco acá en la ciudad cabecera, que se levanta la basura cuando se les ocurre, que no cambian luminarias y hay un montón que están quemadas por todos lados, calles directamente enteras sin luminarias. Hace unos días comenzó el otoño y tenemos las calles llenas de hojas, cuando sabemos que en las últimas lluvias que hemos tenido se ha quedado Verónica con las calles a tope de agua. Y tenemos una salud muy frágil, que sobre eso tenía información para comentar la concejal Franzoni, pero bueno, no pudo hacerlo. Con respecto a un comentario que nos hizo el secretario de Gobierno en la última reunión, nos habló de que ni tendríamos que discutir este 10% y que tendríamos que estar pensando, palabras más, palabras menos, o para que sea bien gráfico el ejemplo, en un impuestazo, porque tenemos las tasas muy por debajo con respecto a otros distritos. Yo lo primero que le diría a eso es que plata acá hay, plata llega acá un montón, pero que la administran y la vienen administrando hace 13 años muy mal. Tampoco lo vi a Barbé, que desde hace mucho tiempo es dirigente, porque ahora ocupa funciones, o anteriormente, pero desde hace mucho tiempo es dirigente, y cuando en este recinto usted creo que se encontraba a veces sentado y a veces no, no le aumentaban o no le dejaban aumentar a la gestión radical que encabezaba Héctor Equiza, no lo vi a Barbé diciéndole ahí al PJ por qué en 6 de los 8 años no le dejaron aumentar las tasas o actualizar. Entonces, ahora nos dice que están retrasadas, pero esos 6 años no se recuperan. También hay que decir que durante el transcurso de sus años, cuando él fue delegado, se han aumentado las tasas también en muchísimas ocasiones por arriba de la inflación, y por eso hemos llegado a este punto de las variables. Cuando uno habla con personas que se encuentran o que viven en la zona rural, lo primero que le comentan es que los caminos están destruidos, que no se puede transitar, que son muchísimos los inconvenientes que hay, y no solamente hablo de los días de lluvia, que falta material, que falta rastreo. Y el vecino, ¿cómo le paga a la gestión? Justamente con que el 84% de los contribuyentes vinieron a abonar en enero y el 60% en febrero. Entonces, tiene que ser recíproca la cuestión, si no, no funciona. Lo mismo
cuando buscan ocultar el trabajo de este honorable Consejo Deliberante y no son democráticos al no responder los pedidos de informe, que saben que es una obligación de ustedes. Y ya que Barbé nos dio como ejemplo a Magdalena, creo que se lo decía Altano Caprile, diciéndole que acá una tasa vale 7.000 pesos y allá vale 20.000, puede valer 20 o 30, pero si los vecinos no pagan, una gestión no puede llevar adelante casi nada. Y allá los vecinos pagan, ¿y saben por qué? Porque hay gestiones transparentes, hay gestiones que asfaltan calles y hay gestiones que devuelven con maquinarias que con esas mismas se prestan luego los servicios para que la ciudad esté un poco mejor. Así que ya que la vamos a tomar de ejemplo, tomémosla de ejemplo en todas las cuestiones. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Sí, concejal. Gracias, señor presidente. Si es brevemente, previo a que continúe la concejala Franzoni, quiero expresar que por ahí el contexto, y lo entiendo usted como presidente que tiene que conducir, pero el contexto de la locución de la concejala Franzoni es sobre la ordenanza impositiva, porque uno de los hechos que ella expresó ocurrieron ayer, justamente después de que el cuerpo en comisión emitió el despacho de esta ordenanza impositiva, de esta ordenanza preparatoria, que fue un decreto del señor intendente interino entonces, hoy secretario de Hacienda, perdón, de Gobierno, reduciendo valores con la retroactividad del 1 de enero y se contrapone contra el proyecto que estamos tratando, que lo vuelve a aumentar. Hay una inconsistencia del propio Departamento Ejecutivo que propone a través de un proyecto elevar y aplicar la variable una tasa como es los micros, el estacionamiento de los micros en el balneario de Punta Indio, y automáticamente después de que terminamos de analizarlo y hacer el despacho, pasamos a los estudios de las comisiones y vemos un decreto, nos encontramos un decreto del intendente bajando esa misma tasa. Entonces, por eso fue el contexto en el cual la concejala Franzoni estaba haciendo la locución. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Ahora sí, tiene el uso de la palabra. Bueno, más o menos lo explicó el concejal Landa. Envían un proyecto de aumento de las tasas de los servicios municipales, pero a su vez envían una reducción sin ponerla en el mismo proyecto que quieren tratar hoy. Yo voy a decir por qué no voy a acompañar el aumento. No voy a acompañar el aumento porque no tenemos salud. El día lunes se supone que el hospital es municipal y que las tasas y lo que todos los vecinos pagamos todos los meses también es para tener salud, ¿no? Estoy hablando de la OFI. El día lunes se les informó a las enfermeras que se van a quitar las guardias de traslado, ¿sí? La jefa de enfermeras le informa a las enfermeras de manera oral que no hay más guardias de traslado para las enfermeras que son contratadas. Solamente van a quedar las guardias de enfermera de las que son personal permanente de la municipalidad. A eso también contarles que le redujeron todas las horas extras a las enfermeras del hospital municipal que son monotributistas. En lo que va de enero a ahora, les quiero decir bien, nos quedamos sin 3 pediatras, sin 2 traumatólogos, 4 ginecólogas ya dejaron de venir, renunciaron 4 médicos clínicos, y seguimos así porque no hay plata para pagar, pero acá todas las variables y cada vez se presentó a la OFI se aumentó. No hay insumos, ¿sí? Son los médicos y las enfermeras los que tienen que ir y comprar la gasa, el jabón para poder bañar y tener aseados a los pacientes. Hay que agradecerle a la cooperadora del hospital, que gracias a la cooperadora que colabora y que puede mantener por lo menos lo básico del hospital y de las unidades sanitarias. No tenemos caminos transitables. Acá, el día del 5 de marzo,
el intendente interino Barbé dijo que tiraron 90 camiones de conchilla en el 2024 para arreglar los caminos rurales. Díganme dónde los tiraron, porque la verdad que no lo sé. No hay luminarias, no levanta la basura, el basurero está explotado y le vamos a seguir aumentando el 10% a los vecinos. A ver, lo que tiene que cambiar es la manera de administrar. Lo que tiene que cambiar es la manera en cómo se dirigen a los vecinos. Lo que tiene que cambiar es que tienen que dejar de mentir con los recursos de todos los vecinos. Se tienen que poner a trabajar de verdad. Porque tiran las cosas, como dijo el concejal Foti, que acá Barbé vino y dijo hace 2 días que nos preparemos porque se venía un impuestazo, porque la municipalidad está fundida y de algún lado hay que seguir sacándole plata a los vecinos sin brindarle absolutamente nada. Nada, porque la verdad que si yo fuese parte del departamento ejecutivo y me tengo que sentar ahí a dar el discurso que dio el intendente Barbé el 5 de marzo diciendo lo que hicieron en el 2024, me daría vergüenza, porque todo lo sustentan con que la nación no le manda los fondos. Y es mentira, señores, es mentira. La coparticipación llegó un 180% más. Tuvieron un 160% de aumento en el 2024. El fondo educativo llegó un 160% más. Entonces, los fondos llegan. El problema es cómo lo administran. Porque la recolección de basura ya no la tenemos más de la manera que veníamos teniéndola y siguieron aumentando. Porque el barrido de las calles, ¿dónde está? La poda. Tampoco estamos pidiendo que tengamos, no sé, luminarias pedimos. Obviamente que hubo un aumento de, creo que fue del 44% en la tasa de alumbrado público, porque el componente de alumbrado público, según expresaron los concejales del oficialismo, estaba muy por debajo de lo que DELAP y las cooperativas de servicios de luz cobraban. Se aumentó enero, febrero, marzo, primeros días de abril, y la deuda a DELAP y a las cooperativas de servicios públicos nunca la pagamos. Lo dije en diciembre, lo voy a decir hoy otra vez. En cualquier momento no va a haber alumbrado público en todo el distrito de Punta Indio, porque las empresas van a dejar de brindarnos el servicio, pero le vamos a seguir aumentando. ¿De qué le sirve a la municipalidad? Le sirve porque sigue poniendo los fondos, sigue tapando agujeros. Dejemos de tapar agujeros. Ya está. Es totalmente incoherente lo que venimos haciendo. No. Creo que si tienen un almacén lo funden. Porque uno tiene que tener una planificación para poder hacer un presupuesto, aumentar, tratar una OFI. Acá no existe, se aumenta gracias al concejal Landa, de que se propuso el año pasado por variables, porque si no, si hubiese sido por el Ejecutivo, hoy teníamos un 150% de aumento. Como lo tratamos por variable, no les queda otra que determinar el 10, el 10 y el 35. Entonces, uno cuando se sienta acá tiene que tener la responsabilidad de decir, no, señores, no pueden seguir aumentando porque la municipalidad no brinda servicios. No brinda servicios. Seguimos con el mismo porcentaje de cobro. Nadie salió a buscar al contribuyente. Nadie salió a buscar al contribuyente. Son siempre los mismos los que pagan. Seguimos aumentando la planta municipal pagándole 2,50 pesos a los empleados. Ahí tampoco nadie reclama. Por eso no. Porque como oposición ya está. Porque como oposición nos invisibilizan, y a ustedes también como mayores contribuyentes. Porque si de acá el Departamento Ejecutivo envía que ya directamente esto tiene la mayoría, tiqui, levantamos la mano, funcionamos como escribanía, sale aprobado la OFI, próximo aumento, el 10% de aumento, pero ¿cómo hacemos con el decreto del señor Barbé del 7 de marzo? ¿Qué ponemos? ¿Cuál va? ¿El del aumento del 10% o el del decreto del señor Barbé? Porque eso, ¿cómo lo explican? Siguen sin mostrarle
a nosotros y a los vecinos cómo ingresan algunos fondos públicos, cómo ingresan a la municipalidad el pago del transporte público, el pago de los estacionamientos. Gente, para poder saber cuántos autos ingresaron en todo el verano en Punta del Indio, tuvieron que escanear ticket por ticket. Son 179 páginas escaneadas, hechas en papel y a mano, en donde tilda quién entró y quién dejó de entrar. No les dieron seguridad a ninguno de los empleados municipales para ir a cobrar el estacionamiento en Punta del Indio, no les brindaron apoyo. Bueno, eso es la Municipalidad de Punta del Indio. Dijeron que iban a parar a los micros acá para controlarlos. Entraron todos. Eso es la Municipalidad de Punta del Indio. Por eso no. Por eso hasta que no se pongan a trabajar como corresponde y le den una respuesta a los vecinos, no vamos a acompañar ningún aumento de tasas. Porque no es solo aumentar, tiene que haber una vuelta. Acá no hay ninguna vuelta, acá solo se aumenta. Se le sigue exigiendo al vecino, se le sigue exigiendo. En algún momento el vecino le va a decir, aumentame el 150%, no hay problema, no te pago más. No te pago más. Llueven 2 gotas, estamos todos en Verónica bajo el agua. Todos. Todo inundado. El responsable de servicios públicos dice, y bueno, no, en 1 mes y medio no puedo hacer lo que no hicieron durante 12 años. El encargado de servicios públicos, la misma gestión, gente, es la misma. Se fueron cambiando las cabezas. El lineamiento político es el mismo. La respuesta no es, no puedo hacer en 1 mes y medio lo que no se hizo en 12, 13 años. Así estamos. Sigan aumentando las tasas, no brinden servicios. Nada más. Gracias, concejal. No sé si hay otro concejal que va a hacer uso de la palabra. O mayor contribuyente también. Sí, concejala. ¿Se me escucha? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las y los mayores contribuyentes que nos están acompañando nuevamente. En primer lugar, me gustaría primero desmentir algunas cuestiones. Principalmente, recién mencionaba la concejala Franzoni que seguimos teniendo el mismo porcentaje de cobro. Yo por eso en primer lugar quería detenerme a hablar del trabajo del equipo de recaudación, que generosamente han mantenido reuniones con ambos bloques de concejales. También ha venido una representación a hablar con los mayores contribuyentes en el día de ayer. Mencionaba que se sostenía el mismo porcentaje de recaudación cuando eso no es así. Este año 2025, está bien que vamos hasta esta altura del año, por supuesto, el porcentaje en tasas de servicios generales urbanos es del 50,3%, cuando el promedio en los últimos 21 años era del 43,1%. El año pasado, exactamente, el porcentaje era de 42,3% de recaudación. Y este año, como dije, viene siendo del 50,3%. Por lo tanto, primero me parece importante desmentir esa premisa. Y por solo mencionar eso, porque también tenemos la información de lo que se ha recaudado mes a mes, que incluso hemos hablado con el equipo de recaudación en cómo cambia en el primer mes de cada año, en enero, al facilitarle el pago anual de las tasas, donde se ve el porcentaje más alto de recaudación, que estuvo cerca del 68,3%, cuando el año pasado, en enero del año pasado, había sido el 64,5%. Si vamos viendo el crecimiento de la recaudación mes a mes, se ve, por supuesto que recién vamos 3 meses de 4 de este año 2025, pero aún así se puede ver paulatinamente cómo ese trabajo del equipo de recaudación se ve reflejado también en los números que nos compartieron y que por supuesto puede ser puesto a disposición de los mayores contribuyentes y de todos los vecinos y vecinas que lo requieran, porque es información pública. Lo mismo en el caso de las tasas de servicios generales rurales. El año pasado, en enero,
ahí tengo el número, perdón. El año pasado, en enero era del 68,9% y este año fue del 84%. En febrero 58% el año pasado y este año 59%. En marzo el 48% y después el 61,7%. O sea, se ve cómo paulatinamente el trabajo del equipo de recaudación da estos resultados, incluso superando el promedio de los últimos 21 años, donde estamos implicando varias gestiones de gobierno y no únicamente a nuestra gestión. Por otro lado, también me gustaría mencionar, lamento que se minimice la cuestión del contexto nacional que estamos atravesando, porque es innegable y es incontrastable, digo, cualquiera de nosotros a la hora de ir a una góndola en el supermercado podemos ver la diferencia y el impacto que tiene en el bolsillo de los vecinos, de las vecinas, de cada uno de los argentinos y argentinas de nuestro país, y lo mismo sucede, por supuesto, con las finanzas del municipio en cuanto al costo en la prestación de los servicios, de cada uno de los servicios que debe brindar. Y también se ha dicho que esto tiene que ver con la mala administración de los recursos. Y ahí me gustaría detenerme porque me parece que más allá de que podemos tener miradas y apreciaciones distintas sobre cómo se han administrado los recursos del municipio a lo largo de todos estos años, la mayoría del pueblo en cada una de las elecciones que hemos llevado adelante ratificó que esta administración sigue al frente de este municipio, y eso tiene que ver con que algo bien se habrá hecho, ¿no? Capaz que hay algunas cuestiones, siempre hubo cuestiones a mejorar, por supuesto que no las estamos desconociendo, pero como decía la concejala Franzoni, el lineamiento político es el mismo. Digo, los políticos somos los mismos, estamos representados por la misma conducción, por el mismo color político. Venimos año tras año ratificando esa voluntad popular mayoritaria, que creo que es el escrutinio más importante que tiene la administración de los recursos, más allá de, por supuesto, las distintas opiniones que tengamos. Y no me parece menor eso, porque tiene que ver con que algún resultado la gente habrá sentido. No es cierto que no se ha resuelto ninguno de los problemas ni los intereses, ni se ha incluido a las distintas necesidades y demandas de los vecinos y las vecinas. Este año particularmente, por eso digo que lamento muchísimo que no se pueda reconocer el impacto de la política nacional y de la crisis económica que estamos atravesando, porque necesariamente, si estamos los mismos de siempre, entendemos que debería suceder que continuamos con la misma administración de siempre. Y sin embargo nosotros, en cada oportunidad que tenemos y que podemos reunirnos, sea con los mayores contribuyentes o con cada uno de los vecinos y vecinas que diariamente dialogamos, les comentamos lo dificultoso que es sostener todo lo que se venía sosteniendo de la manera en que se venía sosteniendo. Y por supuesto que la prestación de los servicios es parte de eso. Los objetivos del gobierno municipal siguen siendo los mismos. El plan de gobierno sigue siendo el mismo. Y los recursos no son los mismos. Eso no es cierto. No llegan los mismos recursos, no tenemos, aparte, más allá del sostenimiento de algunos recursos económicos, también tiene que ver con la capacidad adquisitiva, con lo que se puede comprar efectivamente o cubrir con esa plata, más allá de que suba nominalmente el valor de esos recursos. ¿Cuánto en términos porcentuales implica el poder cubrir esa prestación de servicio de la manera en que lo hacíamos? Que tampoco digo que sea perfecta, nunca lo fue, ni obviamente lo será, porque la verdad que una administración perfecta no existe ni en Magdalena, ni en Punta Indio, ni en ninguna parte del mundo. Por supuesto, somos todos humanos frente a las gestiones y siempre hay cosas para mejorar y para seguir construyendo. Por lo cual me parece importante volver a resaltar esto, el trabajo del equipo de recaudación, entender que es una prioridad
continuar este trabajo más allá de los aumentos. En este caso es el 10% de acuerdo a las variables objetivas, que también tiene que ver con una construcción y un trabajo que se ha hecho desde este Consejo Deliberante, de poder haber llegado a un acuerdo importante como son las variables objetivas para el aumento de los tributos municipales. Y me parece destacable ese trabajo, así como también han hecho otras sugerencias en esta última discusión, en este último tratamiento, perdón, donde también fue incluido y se estuvo revisando y trabajando sobre eso, por lo cual me parece, primero, derribar eso que se dijo, que se instaló de que al municipio no le importa mejorar la recaudación, porque eso no es cierto y los números lo reflejan. Por otro lado, hacerles saber a los vecinos y a las vecinas que las dificultades que estamos afrontando como gestión para poder sostener la prestación de los servicios de una manera más eficiente son realmente muy grandes, y que no tienen que ver con, no estamos echándole la culpa exclusivamente a Javier Milei, pero desconocer el impacto que esas medidas de ajuste tienen en la economía y en las finanzas de una gestión municipal sería absurdo, porque está saliendo en todos los portales de noticias todos los días, digo, y no lo digo yo, ni el concejal Dadín, ni usted, señor presidente, sino que sale en cada una de las declaraciones de intendentes municipales de todo color político, de gobernadores. Creo que es claro, lo vivimos cada uno de los vecinos y las vecinas a la hora de consumir el producto que sea. Así que, solo para redondear, me parecía importante destacar el papel del equipo de recaudación, nuevamente poner sobre la mesa que somos los primeros y las primeras en reconocer las dificultades y que la manera en la que se está llevando adelante hoy la prestación de distintos servicios no es la manera que históricamente ha caracterizado nuestro proyecto político. Tenemos grandes dificultades para poder cumplir los objetivos que tenemos, pero hay algo que es innegociable, que es la voluntad política de seguir en ese rumbo, a pesar de las dificultades que tengamos, de tocar cada puerta que tengamos que tocar, de pensar en cada herramienta que se pueda pensar, de generar los acuerdos políticos también que se tengan que generar. En eso estamos y esto es una clara demostración de eso. Nada más, señor presidente. Bueno, gracias, concejala. Presidente. Tiene el uso de la palabra. Algo que me olvidé. Primero, buenísimo que no le corte la palabra a la concejala cuando se va de tema, y a mí sí. Segundo, sí, refutar lo que acaba de decir la concejal Colabianchi, porque acá Otero, cuando vino y nos explicó el por qué había subido el porcentaje de cobro, él mismo explicó que siempre en el mes de enero, como se da el pago anual de la tasa, ese porcentaje sube, y la verdad que estar contentos porque subió menos del 1% la cobrabilidad en 13 años que son gobiernos es terrible. Segundo, que nosotros como oposición, año tras año o cada 4 meses, desde el último año que se presenta el aumento de OFI, presentamos un despacho de minoría en donde proponemos cambios a diferentes tasas, suspensiones o eliminaciones, porque vemos que no están ahí sin estar cobrándose. En esta oportunidad no hemos presentado ningún despacho de minoría, ya que nos quedamos con el compromiso político del oficialismo, en esto de cuando hablamos de acuerdos políticos, que se iban a sentar a trabajar, a leer la OFI, que son un montón de hojas, a leer la OFI y ver qué tasas de las que nosotros, creo que por segundo año consecutivo, venimos pidiendo la suspensión. Como por ejemplo la suspensión del cobro de habilitaciones de empresas y comercios, que claramente todo lo que la oposición propone no son tomados en cuenta. Esa tasa en el año 2024, bueno, justo acá no la tengo, pero eso es una de las tasas, creo que habían cobrado algo de 2 millones de pesos anuales.
¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en la suspensión de esa tasa? Porque le facilita al comercio local, al pequeño comercio, poder habilitar, ya que la plata que debería poner en el pago de la habilitación la puede poner en contratar a un técnico en seguridad e higiene, a un arquitecto que le haga los croquis, a completar los papeles que necesita presentar para que la municipalidad se lo habilite, para que luego sí, ese pequeño comercio pueda pagar como corresponde seguridad e higiene. No cobramos ni seguridad e higiene, no cobramos la habilitación, pero como lo propone la oposición, no sirve de nada. La otra tasa que sí también pedimos de nuevo, no la presentamos una vez porque, vuelvo a repetir, que se comprometieron en el trabajo para tratar y ver cómo podíamos trabajar con estas tasas que claramente ni se las mencionó en las reuniones, ni absolutamente nada, la de publicidad y propaganda, el derecho de publicidad y propaganda. En el año 2024 la Municipalidad de Punta Indio recaudó 320.000 pesos en el año de esta tasa, porque algún comerciante o algún dueño de alguna industria o lo que fuere tuvo la voluntad de venir y pagarla, porque es una tasa que está, nadie controla, nadie. Y antes de venir a la sesión de hoy, me tomé el trabajo de escuchar la asamblea del 18 de diciembre, lo que cada uno de los concejales del oficialismo dijo, para ver si en estos 4 meses algo de lo que se había dicho se cumplió. Lamento informarles que no. Lamento informarles que la locución del concejal Dadín el 18 de diciembre del 24 comenzó que en este contexto económico complicado, este departamento ejecutivo siempre hace un análisis exhaustivo de lo que deben aportar los contribuyentes. Lo mismo dijo hoy. El análisis exhaustivo no lo hacen. Tiran los porcentajes porque son por variables, pero no se sientan, como funcionarios que somos, a determinar qué tasa, qué derecho sirve y qué no. A fijarse si es necesario quizás suspender algunas y crear otras. ¿Cómo podemos incentivar con los comercios para que habiliten? No, nada. Tiran el porcentaje y se terminó. Tiran el porcentaje y se terminó. Entonces, no me vengan a hablar de acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos ustedes no los cumplen. No me vengan a hablar de que todos tiramos. No, no, no. Acá lo único que se quiere es recaudar vamos a suponer el porcentaje, el 50% el urbano, al 5 de cada 10 personas que pagan la tasa en lo urbano y al 7 en lo rural. Bueno, solamente le tocamos a ellos. Los servicios, nada. Vuelvo a repetir, no es un impuesto. El impuesto hay que pagarlo, porque como dice la palabra, es un impuesto. La tasa es una contraprestación. Si nosotros no brindamos servicios, me parece que estamos mal. Y la concejal Colabianchi dijo también el 18 de diciembre que esto que venimos y nos sentamos acá, estas 20 personas que estamos, son procedimientos constitucionales. Por lo tanto, si son procedimientos constitucionales, el Departamento Ejecutivo no puede decidir lo contrario de lo que se determina acá, porque para algo estamos acá. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Concejala, no sé si va a tomar el uso de la palabra. Señor presidente. Sí, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Bueno, acompañando lo expresado por los concejales del interbloque que me precedieron en la palabra, continúo expresando que si nos sometemos solo a la letra fría del texto de la ordenanza fiscal impositiva que estamos tratando y el ajuste. Sí, estaba muy bajo, concejal. Vamos a probar con el siguiente. Hola, hola. Ahora, sí. ¿Se escucha? Tomamos la letra fría de la ordenanza y a través de las variables que se aprobaron oportunamente en el año 2024, estamos con una razonabilidad en el proyecto de 10% a tasas generales urbanas y servicios generales rurales, más los derechos, y 38% a guía, marcas y señales. Pero, como lo expresaron
los compañeros de bancada, tenemos varios puntos que ya fueron expresados. Uno que fue, la verdad que entre todos los concejales nos sorprendió ayer cuando lo leímos, no sé si los concejales del oficialismo lo habían leído antes, pero sí cuando lo leímos en comisión, un decreto bajando tasas en forma unilateral por el Departamento Ejecutivo, cuando es absolutamente ilegal e inconstitucional. El concejal Dadín expresó que esto es una herramienta fundamental para el financiamiento del municipio. Y tiene razón. Es una herramienta fundamental, como son todas las normas en las que se embarca y marcan el ordenamiento jurídico de este municipio. Todas las normas son fundamentales para el funcionamiento, algunas para el financiamiento, otras para el funcionamiento. Y todas las tenemos que cumplir, todas las tenemos que analizar y llevar a cabo. La concejal Colabianchi habló del contexto nacional, ya lo hemos expresado en otras oportunidades, pero me voy a referir puntualmente a los datos. El contexto nacional sabemos que no es bueno desde hace muchos años. Atravesamos una crisis económica muy fuerte desde hace muchos años, en particular con la gestión anterior. Esta gestión está intentando ordenar, algo ha logrado, en por lo menos atenuar los efectos inflacionarios. Todavía queda la importantísima crisis económica y social que atraviesa este país, con un 30, 40, 50, póngale el porcentaje de indigencia y de pobreza que quieran. Todos son aberrantes, el 30, el 40 o el 50. Todos son lamentables. Pero se expresó que ese contexto nacional le había achicado los recursos a este municipio. Y quiero expresar puntualmente que no es así. Los fondos coparticipables en el ejercicio 2024 con respecto al 2023 subieron el 260%, dicho por recaudación, y lo constatamos en el RAFAM. Las tasas municipales subieron el 160% en el año 2024. La inflación 2024 fue el 117%. Por lo tanto, son mentiras que el municipio tuvo una desfinanciación por el contexto global. ¿Que no vinieron obras? Sí, es cierto. No tenemos obras, porque las obras siempre dependieron de nación y de provincia. Ni las mandó la provincia ni las mandó la nación. Las obras están paradas, pero los servicios que debemos llevar adelante con los fondos propios, que son los fondos coparticipables y las tasas, los dos se incrementaron muy fuertemente por arriba de la inflación. Uno en 50 puntos y el otro en 150 puntos porcentuales. Por lo tanto, son mentiras que el municipio tuvo una baja de recaudación. Lo que tiene es una pésima administración. Seguimos en varias oportunidades hablando de los acuerdos políticos y por supuesto que desde este interbloque siempre hemos estado dispuestos a acordar, siempre hemos hecho propuestas y por supuesto que cuando no hubo un acuerdo se resolvió por mayoría, como en toda democracia y en toda institucionalidad. Pero siempre hemos aportado nuestra visión, como lo expresó la concejala Franzoni, a través de despachos. La verdad, en esta oportunidad nos cansamos de escribir despachos, porque los despachos son para los proyectos del Ejecutivo. Los proyectos
que surgen desde este interbloque o se rechazan o se aprueban y no se cumplen. Esa ha sido la metodología de todos estos años de esta gestión municipal, sea Izurieta, sea Angueira o sea Barbé. Por lo tanto, nosotros pretendemos que esos acuerdos políticos sean para todos los proyectos, para los proyectos del oficialismo, a los cuales siempre leímos, analizamos y propusimos cuando creíamos que teníamos una diferencia, o teníamos una diferencia o una propuesta diferente, pero pretendemos que también lo haga el oficialismo. Por eso, para poder seguir tratando esta ordenanza impositiva, vamos a solicitar expresamente que se dé cumplimiento. Y ahora lo hacemos público. Ya lo hicimos, lo saben los concejales del oficialismo porque lo hicimos en las reuniones internas del Consejo, en las reuniones de comisión. Vamos a solicitar expresamente que se publiquen las declaraciones juradas de todos los funcionarios, de los que la presentaron. Si hay alguien que no la presentó, se lo reclamará a quien corresponda. Pero tienen que estar en la página de la municipalidad las declaraciones juradas que presentamos nosotros desde el bloque de la oposición, ustedes desde el bloque del oficialismo y los funcionarios que la presentaron. Es una exigencia, una condición que plantea este interbloque. Segundo, que se convoque al Consejo Local de Educación. Es una ordenanza que surgió a propuesta de este interbloque hace 6 años y jamás se convocó. Y es el organismo municipal que debe determinar cómo se ejecuta el fondo educativo de este municipio. Porque es un fondo afectado y si no estaban de acuerdo hubieran vetado la ordenanza o hubieran propuesto una modificatoria. La ordenanza está en vigencia y debe ser cumplida, como expresó el concejal Dadín, que es fundamental cumplir el financiamiento, yo le agrego el financiamiento y las normas. La ordenanza impositiva es imprescindible cumplirla. Estas ordenanzas también. Y que nos respondan un informe que aprobó por unanimidad este cuerpo en un área fundamental como es salud el 17 de diciembre del 24, cuando empezó a crujir el sistema de salud en este municipio y numerosos profesionales se empezaron a ir. Incluso creo que hubo hasta renuncia de cargos jerárquicos en ese momento, si mal no recuerdo. Que nos respondan el pedido de informe del 2 de octubre del 24. No estamos pidiendo cosas de ayer. Es del 2 de octubre del 24. Cuando solicitamos que se explique las funciones del coordinador de asuntos internos y secretario privado del municipio, que jamás se respondió. Que se responda la resolución del 6, resolución número 6 del 22. ¿En qué situación están los vehículos municipales? ¿Quién tiene BTV? ¿Quién tiene seguro? ¿Quién tiene patente? Y por último, la resolución 28 del año 24. Del 2 de octubre del 24 también, tiene 6 meses. La cual, conjuntamente con el presidente, esta semana tuvimos que dar la cara ante los vecinos de Pipinas.
que es que se informe qué se va a hacer con la ruta enfrente a Pipinas. Se organizó una reunión, fuimos con el señor presidente y la única persona que fue del Ejecutivo fue el subsecretario de Desarrollo Económico, que no tenía ni idea de lo que era el proyecto. Solo fue a opinar de una planta histórica, que es un monumento histórico en Pipinas, ubicada donde se construyó la primera escuela de la localidad. Que se informe a este cuerpo y a la comunidad qué es lo que van a hacer. Por supuesto que es un área de la provincia de Buenos Aires, pero queremos saber qué es lo que se va a hacer. Le pedimos disculpas a los vecinos, a los ciudadanos y contribuyentes del partido de Punta Indio, que este interbloque tenga que poner una condición para poder seguir trabajando con el Departamento Ejecutivo y sus proyectos. Pero es a los que nos han obligado, después de reclamar, insistir, en cuanta forma lo hemos podido hacer, verbal, por nota, en reuniones, por teléfono. En innumerables ocasiones les hemos pedido que nos respondan y nos escuchen. Pero las reuniones solo han sido, y los intercambios, cuando es un proyecto del Departamento Ejecutivo. Hasta acá llegamos. Por ese motivo, este interbloque se retira de la sesión. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. La sesión queda sin quórum frente al retiro que ocurre ahora y se da por finalizado.